Hola a todos, hoy vamos a aprender qué es el Present Continuous, cómo se forma, cuál es su estructura y para qué se utiliza. Bien, el Present Continuous es una estructura verbal que vamos a utilizar para hablar en el presente y más específicamente para hablar sobre cosas que estoy haciendo en este mismo momento, es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo, conforme estoy hablando, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en español. Yo estoy enseñando inglés, ¿ves? Es una cosa que estoy haciendo ahora mismo. Vale, pues para esto utilizaríamos el present continuous. Bien, vamos a ver cuál es la estructura del present continuous. Para esta estructura vamos a empezar como casi con todas, con el personal pronoun, ¿de acuerdo? Que ya tenéis el vídeo de cuáles son y cuáles son los distintos que hay. Luego vamos a continuar con el verb to be. También hemos hecho un vídeo acerca de qué es el verbo to be, cómo se utiliza, cuáles son, etc. Evidentemente, el verb to be está condicionado por el personal pronoun, es decir, depende de qué persona sea la que esté usando, si es primera, segunda, tercera del singular o primera, segunda y tercera del plural, el verbo to be aparece de una manera o de otra. Y luego vamos a continuar con el verbo de la frase, the verb, pero con ing, que luego vamos a explicar qué es este ing, ¿vale? Y acabaremos con el resto de la frase. Bien, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar en primera persona. I, pronombre personal. Verb to be, con I ya sabemos que es am. Ahora, verbo con ing, running. Es decir, verbo run con ing. Correr, ¿vale? I'm running a marathon. Un maratón. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en el momento en el que lo estoy hablando, lo estoy haciendo. O sea, en este mismo momento estoy hablando con mi mujer que ha venido a verme y le estoy diciendo que estoy corriendo la maratón. I am running a marathon. La estoy haciendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con cualquier persona. Por ejemplo, she is, ya sabemos que el verbo to be con she va con is. Speaking, verbo speak, hablar con ing. On the phone, por el teléfono. ¿De acuerdo? I am speaking on the phone. A marathon o on the phone es el resto de la frase. ¿De acuerdo? La estructura principal es simplemente la persona, en este caso she y el verbo to be, con i irá am, con she irá is, y el verbo con ing, running o speaking, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuál es la norma para añadirle el ing a los verbos en la frase, porque sí, no se le puede poner el ing como nosotros queramos, sino que tiene que seguir una serie de normas, y ahora mismo las vamos a ver. Bien, vamos a ver cuáles son las normas para añadirle el ing a los verbos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el primero de los casos. El primero de los casos siempre vamos a tener que fijarnos en la terminación del verbo, ¿vale? En la terminación quiere decir la última o las dos últimas letras del verbo, ¿de acuerdo? Menos en uno de los casos que ahora vamos a ver. Bien, la primera posibilidad o primer caso que hay son aquellos verbos que acaban en y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, verbo play, jugar, ¿veis que acaba en y? O verbo fly, volar, ¿vale? Cuando el verbo acaba con y, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a añadir, vamos a ponerlo aquí en otra flecha, añadir ing, ¿de acuerdo? ing. Playing o flying. Esto se traduciría de manera literal al español como jugando o volando, ¿de acuerdo? Es el gerundio que se llama en español. Pues en inglés es súper sencillo, porque simplemente si vemos ing, sabemos que estamos hablando de un tiempo verbal que es continuo, es decir, que está ocurriendo en ese momento o en el pasado, pero cuando ocurría, o en el futuro, con otros tiempos verbales que ya veremos, ¿de acuerdo? Pero en el que estamos estudiando ahora mismo, que es el present continuous, se refiere a que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Bien, siguiente caso. Aquellos verbos que acaban en e. Cuando un verbo acaba en e,
por ejemplo, dance, verbo bailar, ¿vale? O fake, engañar, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil, también. Vamos a quitar la E y le vamos a añadir ing, ¿de acuerdo? Quitamos la E y le añadimos ing. Por ejemplo, dance se transforma en dancing. ¿Veis que no tiene la E y directamente tiene la ing? O fake, pues exactamente igual. ¿De acuerdo? Engañando. Bien, tercer caso. Cuando el verbo acaba en E, pero ojo, porque no solamente acaba en E, sino que acaba en doble E, ¿vale? Doble E. Cuando las dos últimas letras del verbo son E, las dos. Por ejemplo, verbo sí, mirar, ¿no? O verbo agree, que significa estar de acuerdo. Cuando esto ocurre, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Simplemente le añadimos ing. No hay que hacer absolutamente nada. Añadirle ing. Por ejemplo, seeing, viendo, o agreeing, estando de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Por qué añadimos entonces este doble E, si simplemente es ponerle la ing? Bueno, pues porque en el caso anterior hemos dicho que cuando acababa en E había que quitarlo y ponerle ing, pero esto no ocurre cuando hay doble E, ¿vale? Por eso es importante aclararlo. Muy bien. Siguiente caso. Cuando el verbo acaba en IE. Por ejemplo, verbo die, morir. O verbo lie, mentir, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo también. Vamos a cambiar esta IE, la vamos a tachar, que quiere decir que la quitamos, y le vamos a poner una Y y el ing. Por ejemplo, die, quitamos la IE y se transforma en dying, directamente con la Y y el ing. Lo mismo pasa con lie, mentir. Quitamos esa IE y se queda lying, ¿de acuerdo? Mintiendo. Muy bien, pues solamente nos queda el último caso, que es el más extraño o el más diferente a todos los demás. Y es cuando el verbo acaba en lo que yo llamo CVC. ¿Qué quiere decir esto? Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. Cuando un verbo acaba con consonante, vocal, consonante, por ejemplo, verbo run, correr, veis que es consonante, vocal, consonante. Normalmente suelen ser con verbos de tres palabras, perdón, de 3 letras, aunque también puede ocurrir de 4, ¿eh? Son raros, pero hay. Por ejemplo, stop, ¿vale? Tiene 4 letras y acaba en consonant, vowel, consonant, T-O-P, ¿no? Run significa correr, stop significa parar. Pues, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a doblar la consonante final y le vamos a añadir ing. Es decir, doblamos esta consonante de aquí, la final, y le añadimos ing. Por ejemplo, run se transforma en running, doblando la consonante final. Stop en stopping, ¿de acuerdo? Y nada más, chicos. Así que nada más. Estos son los 5 casos de ing a los que hay que prestar atención, ¿de acuerdo? Cuando acaba con Y, cuando acaba con E, cuando acaba con doble E, cuando acaba con IE y cuando acaba con CVC, consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. Si nos aprendemos estas normas, seremos capaces de construir todas las frases que queramos con el present continuous. Solamente hay que saber los personal pronouns y el verbo to be, que ya tenemos los 2 vídeos, recuerdo, y saber cómo añadirle el ing al verbo, ¿de acuerdo? De tal manera que podremos hacer frases, por ejemplo, I am looking the window, estoy mirando a la ventana. I'm watching the television, estoy mirando la televisión. I am speaking English, estoy hablando inglés. Siempre personal pronoun, verbo to be. Ya sabéis que mucho cuidado con el verbo to be, que cada persona va de una manera. Y luego verbo con ing.
y acabamos la frase con lo que sea, el rest of the phrase, como siempre decimos. Así que nada más, chicos, dejo en la caja de descripción las notas y los apuntes que hemos hecho. Y nada, present continuous completado. Así que vamos a por lo siguiente.